Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mi querido hermano, déjame comenzar hablándote desde el corazón. Este versículo no lo escribió alguien que vivía en pobreza, ni alguien que hablaba desde la teoría. Lo escribió un hombre que lo tuvo todo. Y cuando digo todo, es todo. Riqueza, poder, reconocimiento, influencia. Y aún así, terminó diciendo, nada de eso llena el alma. Pero antes de entrar ahí, quiero contarte algo que vi hace poco. Hace unos meses vino a hablar conmigo un hombre joven, profesional, inteligente, trabajador. Tenía un buen empleo, un carro bonito, una casa que todavía estaba pagando, pero que mostraba con orgullo en sus redes. Por fuera parecía que todo estaba en orden, pero cuando se sentó frente a mí, no podía sostener la mirada. Me dijo algo que todavía me duele recordar. Siento que no valgo nada si no produzco. Siento que si dejo de ganar dinero, nadie me respetará. Eso me partió el corazón. Porque no estaba hablando un hombre fracasado, estaba hablando un hombre cansado de medirse por cifras, cansado de creer que su valor dependía de su rendimiento, cansado de pensar que su autoridad, incluso espiritual, estaba relacionada con lo que podía dar económicamente. Y mientras lo escuchaba, pensaba, ¿cuánto daño nos ha hecho esa mentira silenciosa? Vivimos en una época donde todo se mide. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto produces? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto aportas? Y sin darnos cuenta empezamos a creer que eso también define cuánto valemos delante de Dios. Y ahí es donde el alma empieza a secarse. Ahora déjame llevarte a otra historia, una más antigua pero sorprendentemente actual. La historia de Salomón. Salomón no empezó mal. Comenzó como un joven humilde que reconocía que no sabía gobernar. Le pidió sabiduría a Dios, no riqueza. Y Dios, al ver su corazón, le dio ambas cosas. Le dio una sabiduría extraordinaria y una prosperidad que ninguna generación anterior había visto. Al principio todo parecía estar en orden. Construyó el templo, organizó el reino, fue respetado por naciones enteras. La gente viajaba desde lejos solo para escucharlo hablar. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. La abundancia comenzó a volverse normal. Lo que antes era bendición empezó a convertirse en dependencia. Lo que era herramienta empezó a ocupar el centro. Y sin darse cuenta, su corazón comenzó a dividirse. Salomón no perdió su riqueza, perdió su enfoque. Y cuando escribió Eclesiastés, ya no era el joven entusiasta del comienzo. Era un hombre que había probado todo, que había experimentado placeres, logros, reconocimiento, expansión, y llegó a una conclusión profunda. El dinero no sacia. El tener más no llena el vacío interior. Hermano, escucha bien esto. El dinero puede resolver problemas externos, pero jamás resolverá el hambre interna del alma. Y aquí es donde quiero hablarte directamente, porque sé que estás pasando por un momento donde tu autoestima se ha debilitado. Tal vez perdiste un trabajo, tal vez tu negocio no funcionó como esperabas. Tal vez comparas tu vida con la de otros y sientes que te quedaste atrás. Y esa voz interior te susurra, no eres suficiente. Pero esa voz no viene de Dios. Dios nunca ha medido tu valor por tu cuenta bancaria. Nunca ha determinado tu autoridad espiritual por tus ingresos. Nunca ha dicho que eres más digno por lo que produces. La autoridad espiritual no nace del dinero, nace de la intimidad con Dios. Y quiero que entiendas algo muy importante. Cuando tú crees que vales menos porque tienes menos, estás aceptando una mentira muy peligrosa, porque entonces empiezas a buscar validación donde no la vas a encontrar. Empiezas a esforzarte el doble no por pasión, sino por miedo, no por propósito,
sino por inseguridad, y eso desgasta el alma. Aquel hombre que vino a hablar conmigo me confesó algo más. Me dijo: cuando gano más, me siento fuerte. Cuando gano menos, me siento invisible. Eso es esclavitud emocional, porque entonces tu paz depende de fluctuaciones, tu identidad depende de resultados, y tu seguridad depende de algo que cambia constantemente. Pero Dios no cambia. Y aquí quiero detenerme un momento, como cuando una madre toma el rostro de su hijo entre sus manos y lo mira directo a los ojos. Tu valor no fluctúa con tus ingresos. Tu identidad no depende de tus logros. Tu autoridad espiritual no se compra. La verdadera autoridad espiritual nace cuando un hombre se arrodilla en lo secreto y reconoce que necesita a Dios. Nace cuando un corazón se rinde. Nace cuando alguien dice: Señor, sin ti no soy nada. Salomón aprendió eso tarde, pero lo aprendió. Y tú no tienes que esperar años para entenderlo. Porque la trampa del dinero no es tenerlo. La trampa es amarlo, es convertirlo en fuente de seguridad, es creer que si tienes más, eres más. Eclesiastés 5:10 no condena la riqueza, condena la ilusión de que la riqueza satisface. Y déjame decirte algo con mucha ternura. Tú no estás triste por falta de dinero. Estás herido porque tu corazón ha estado buscando validación en el lugar equivocado. Y eso tiene solución. No se trata de dejar de trabajar, no se trata de renunciar a crecer, se trata de cambiar el orden interior. Primero Dios, luego todo lo demás. Cuando Dios ocupa el centro, el dinero vuelve a su lugar correcto. Herramienta, no identidad. Y aquí quiero hacer una pausa muy especial, antes de continuar, y porque este mensaje puede llegar a alguien que hoy se siente exactamente como tú, déjame decir algo sencillo. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. No lo digo por números, lo digo porque hay mucha gente sonriendo por fuera y quebrada por dentro. Volvamos a ti. Quizás últimamente te has sentido pequeño. Tal vez comparas tu vida con la de amigos que parecen avanzar más rápido. Tal vez te preguntas si Dios todavía tiene planes contigo. Déjame responderte con firmeza. Sí los tiene. Pero los planes de Dios no se activan con dinero, se activan con disposición. La autoridad espiritual no es imponerse sobre otros, es influir desde la coherencia. Es que cuando tú hablas, tu vida respalde tus palabras. Es que cuando oras, haya profundidad. Es que cuando aconsejas, lo hagas desde experiencia y humildad. Y eso no se compra. He visto hombres con grandes recursos económicos, pero sin paz. Y he visto hombres con recursos limitados, pero con una serenidad que llena una habitación. La diferencia no era el dinero, era el fundamento. Hermano, cuando tu fundamento es el dinero, cualquier pérdida te sacude. Cuando tu fundamento es Dios, puedes atravesar pérdidas sin perderte a ti mismo. Tal vez lo que estás viviendo ahora no es un castigo, tal vez es una corrección amorosa. Tal vez Dios está arrancando una falsa seguridad para darte una verdadera. Y eso duele, claro que duele, pero también libera. Imagínate por un momento que tu valor no dependiera de nada externo, que supieras con certeza que eres amado, elegido y llamado, aunque hoy no estés donde quisieras estar económicamente. ¿Cómo caminarías? Con más paz, con menos ansiedad, con más autenticidad. El dinero no da autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual no es un título visible, es una presencia invisible que se percibe. Es cuando entras en un lugar y no necesitas presumir nada. Es cuando hablas y no necesitas exagerar. Es cuando ayudas y no necesitas anunciarlo. Eso nace de un corazón que ya entendió que no necesita demostrar nada. Y quiero terminar esta parte diciéndote algo muy personal. He vivido más de 6 décadas. He visto subir y caer economías. He visto personas enriquecerse y perderlo todo. He visto ministerios crecer y luego reducirse.
Y si algo he aprendido es esto: lo único que permanece es lo que está cimentado en Dios. Todo lo demás es temporal. Si hoy tu autoestima está baja porque tu situación económica no es la que soñabas, no tomes decisiones apresuradas. No te definas por esta temporada. No permitas que una etapa determine tu identidad. Salomón terminó diciendo que todo era vanidad cuando se convierte en fin, pero cuando Dios es el centro, incluso el dinero encuentra su propósito correcto. Y tú también. Tú no eres lo que produces, no eres lo que ganas, no eres lo que otros piensan. Eres un hijo de Dios en proceso. Y eso, mi querido hermano, vale más que cualquier cifra. Levanta la cabeza, respira profundo, vuelve a poner tu corazón en el lugar correcto. La autoridad espiritual que anhelas no se construye con billetes, se construye con rendición. Y cuando un hombre se rinde a Dios, no hay pérdida económica que pueda quitarle su dignidad. Aquí sigo contigo, y Dios también. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Y ahora sí, déjame seguir hablándote como quien conversa en la mesa de la cocina, sin prisas, con el corazón abierto. Porque este tema no es pequeño, no es superficial. Estamos hablando de algo que se mete silenciosamente en el alma. La idea de que el dinero define nuestro valor y nuestra autoridad. El error es más común de lo que imaginamos. No comienza con avaricia evidente, no empieza con codicia escandalosa, empieza con algo más sutil. Empieza cuando comenzamos a asociar nuestro respeto con nuestros resultados. Cuando creemos que mientras más producimos, más valemos. Cuando sentimos que si disminuyen nuestros ingresos, también disminuye nuestra dignidad. Ese es el primer error. Y parece inofensivo, pero no lo es. Porque cuando el dinero se convierte en termómetro de nuestra identidad, nuestra estabilidad emocional queda a merced de circunstancias externas. Si el negocio va bien, nos sentimos fuertes. Si el trabajo prospera, nos sentimos capaces. Pero si algo falla, si algo se retrasa, si algo se pierde, entonces nuestra seguridad se derrumba. Ahí comienza el desgaste interior. Hermano querido, el dinero es una herramienta, pero cuando lo convertimos en fuente de identidad, deja de ser herramienta y se vuelve amo. Y nadie puede servir a dos señores sin fracturarse por dentro. El error no es trabajar, el error no es prosperar, el error es pensar que eso es lo que nos hace valiosos. He visto hombres romperse por dentro porque su empresa cayó. No lloraban solo por la pérdida económica, lloraban porque sentían que habían perdido su nombre, su influencia, su respeto, como si todo lo que eran estuviera ligado a una cifra. Y ahí es donde necesitamos detenernos con honestidad. ¿Por qué nos afecta tanto? Porque en el fondo habíamos depositado nuestra seguridad en algo inestable. Ese es el segundo error, construir sobre arena. Cuando la autoestima depende del ingreso, la paz depende del mercado. Cuando la autoridad depende de la prosperidad, cualquier crisis nos deja sin voz. Y tú no fuiste creado para vivir así. Ahora bien, no quiero que te sientas acusado, quiero que te sientas comprendido, porque este sistema nos ha enseñado eso desde pequeños. Nos enseñaron que el éxito se mide en números, que el reconocimiento viene con logros visibles, que la influencia está conectada con poder económico. Sin darnos cuenta, comenzamos a creer que si tenemos más, somos más. Pero la palabra de Dios nos advierte con claridad: el que ama el dinero no se saciará. Y eso no es una amenaza, es una descripción. Es como decir, si bebes agua salada, tendrás más sed. El dinero promete seguridad, pero no puede garantizar paz. Promete estatus, pero no puede asegurar identidad. Promete control, pero no puede evitar pérdidas. Y cuando lo amamos, cuando lo colocamos en el centro, el alma empieza a vaciarse. Ese es el tercer error: confundir provisión con propósito. La provisión es importante, claro que sí. Dios mismo provee. Pero nuestro propósito no es acumular, sino reflejar a Dios. Nuestro llamado no es impresionar, sino servir. Nuestra autoridad espiritual no nace de cuánto poseemos, sino de cuánto dependemos de Él. Déjame decirlo con claridad: la autoridad espiritual no se compra.
No se adquiere con ofrendas grandes. No se obtiene por tener más recursos. No se consolida por demostrar abundancia. La autoridad espiritual se forma en lo secreto. Se forma cuando nadie está mirando. Se forma cuando eliges integridad aunque nadie te aplauda. Se forma cuando oras aunque estés cansado. Se forma cuando obedeces aunque no entiendas. Y eso, hermano, no tiene precio. Ahora hablemos de la solución. La solución no es despreciar el dinero. Tampoco es vivir en irresponsabilidad. La solución es restaurar el orden interior. Primero, Dios. Luego, todo lo demás. Cuando Dios ocupa el centro, el dinero encuentra su lugar correcto. Se convierte en instrumento, no en identidad. Se convierte en medio, no en fin. Y cuando eso sucede, ocurre algo hermoso. Tu paz deja de depender de lo que tienes. Tu dignidad deja de fluctuar con tus ingresos. Tu autoridad deja de estar ligada a tus resultados. Comienzas a caminar diferente. Empiezas a hablar diferente. Empiezas a vivir con una serenidad que no depende de balances financieros. Te voy a decir algo que he aprendido con los años. Los hombres más firmes que he conocido no siempre eran los más ricos, pero sí eran los más centrados en Dios. Había en ellos una seguridad tranquila. No necesitaban demostrar nada, no necesitaban impresionar. Su presencia era estable porque su fundamento era firme. Esa es la solución verdadera. Cambiar el fundamento. Tal vez hoy estás en una temporada donde las cosas no están saliendo como esperabas. Tal vez te comparas con otros y sientes que te quedaste atrás. Tal vez miras tus cuentas y suspiras. Pero quiero que entiendas algo con toda claridad. Esta temporada no define tu valor. Tu valor fue establecido en la cruz, no en el mercado. Tu identidad fue afirmada por Dios, no por tus ingresos. Cuando entiendes eso, algo se libera por dentro. Dejas de competir, dejas de compararte, dejas de medir tu vida con reglas que no vienen del cielo. Empiezas a preguntarte cosas más profundas. ¿Estoy creciendo en carácter? ¿Estoy aprendiendo a confiar? ¿Estoy desarrollando paciencia? ¿Estoy siendo fiel en lo poco? Porque la autoridad espiritual nace de la fidelidad. Y aquí quiero hablarte con ternura. Si tu autoestima ha estado golpeada porque tu situación económica no es la que soñaste, no permitas que esa circunstancia te robe la visión. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha cancelado tu propósito. Dios no mide tu futuro por tus cifras actuales. El error fue creer que tu fuerza estaba en lo que generabas. La solución es recordar que tu fuerza está en aquel que te sostiene. Tal vez Dios está usando esta etapa para enseñarte algo que en la abundancia no habrías aprendido. Tal vez está purificando tu motivación. Tal vez está limpiando tu corazón de dependencias ocultas. Eso no es castigo, es formación. Y la formación duele, pero construye. Quiero que pienses en esto. Si mañana recuperaras todo lo que perdiste, pero no aprendieras nada en el proceso, ¿realmente habrías ganado? Dios no solo quiere bendecirte, quiere transformarte. Porque un hombre con dinero pero sin carácter es inestable. Pero un hombre con carácter, aunque atraviese escasez, permanece firme. La solución es volver a la fuente correcta. Buscar a Dios no solo cuando todo falla, sino como prioridad diaria. Reconocer que nuestra autoridad espiritual no depende de cuánto damos económicamente, sino de cuánto nos rendimos interiormente. Cuando vuelves al secreto, cuando restauras tu tiempo con Dios, cuando le dices con sinceridad, Señor, estaba dependiendo más de mis recursos que de ti, algo se reordena por dentro, y entonces la paz regresa. No porque las cuentas cambien de inmediato, sino porque el corazón cambia de lugar. Y cuando el corazón está en el lugar correcto, puedes atravesar cualquier temporada sin perderte. Hermano, no te definas por esta etapa. No tomes decisiones impulsivas por presión. No te castigues por lo que no salió como esperabas. Aprende, ajusta, crece, pero no te menosprecias. Tu autoridad espiritual no ha disminuido porque tus ingresos hayan bajado. Tu voz no ha perdido peso porque estés en transición. Tu llamado no está suspendido por una crisis económica. La solución no es esforzarte más para probar tu valor.
La solución es descansar en el hecho de que ya tienes valor delante de Dios. Desde ahí trabajas diferente, desde ahí produces diferente, desde ahí prosperas de manera sana. Y cuando la prosperidad regrese, porque puede regresar, no te dominará, no te definirá, no ocupará el trono que solo le pertenece a Dios. Quiero que cierres los ojos un momento, aunque sea simbólicamente. Imagínate viviendo sin la presión constante de demostrar. Imagínate trabajando con propósito, no con miedo. Imagínate prosperando sin idolatrar la prosperidad. Eso es libertad. Y esa libertad comienza cuando reconoces el error y abrazas la solución. El error fue amar lo que solo debía usarse. La solución es amar a Dios por encima de todo. El error fue medir tu valor por resultados. La solución es medir tu vida por obediencia. El error fue buscar autoridad en lo externo. La solución es cultivarla en lo interno. Y ahora quiero dejarte con una reflexión final, de esas que uno guarda en el corazón. El dinero puede amplificar lo que ya eres, pero no puede crear lo que no tienes. Si tienes inseguridad, la amplificará. Si tienes orgullo, lo amplificará. Pero si tienes identidad en Dios, también amplificará eso. Por eso lo más importante no es cuánto tienes, sino quién eres cuando no tienes. Ahí se revela tu fundamento. Y tú, mi hermano, estás siendo formado para algo más grande que cifras. Estás siendo formado para estabilidad interior, para liderazgo con carácter, para autoridad que no depende de aplausos. No te rindas en este proceso. Camina paso a paso. Vuelve a poner a Dios en el centro cada día. Y si este mensaje habló a tu corazón, no te lo guardes. Déjame leerte. Comparte en los comentarios qué parte resonó contigo. Tal vez tu experiencia puede ayudar a otro que está luchando en silencio. Si sentiste que esta conversación te dio claridad o esperanza, regálanos tu me gusta. Eso permite que más personas reciban este mensaje. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy. Este canal existe para acompañarte, para recordarte verdades que el ruido del mundo intenta borrar. No estás solo. No vales por lo que produces. Vales porque Dios te llamó hijo. Y eso, créeme, es una riqueza que nunca se devalúa.